Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar aprendiendo a usar nuestras herramientas, consolidando los elementos que ya hemos aprendido a utilizar para poder hacer uno de los primeros elementos con el cual nosotros nos encontramos al momento de hacer el quehacer en nuestra vida profesional. Uno de esos elementos es la imagen que vamos a mostrar a continuación. Lo que estamos viendo es un plano realizado en AutoCAD, en el cual vemos la superficie y la forma de un terreno en un formulario llamado Formulario de Línea Municipal y Otorgamiento de Normas. Formulario realizado en el municipio de Sucre, de Bolivia, que nos va a servir como ejemplo para este ejercicio. Como nosotros ya habíamos visto cuando realizábamos en nuestra práctica de una carátula, este elemento está conformado también con casillas y con diferentes elementos en una hoja tamaño oficio. Vamos a volver a nuestro AutoCAD y lo que más o menos vamos a realizar es este plano, donde nosotros en primer lugar tenemos datos en este sector. En la parte superior tenemos un plano de ubicación y tenemos el plano del terreno. Vamos a trabajar armando una especie de rompecabezas, utilizando y conformando cada uno de estos elementos como una pieza para después tener el elemento completo. De esta forma vamos a iniciar haciendo este plano como primera pieza fundamental para esta práctica. Como ya hemos conocido en nuestras herramientas, lo primero que vamos a hacer es conformar a través ya sea de líneas o polilíneas. Para esto nos vamos a ir a nuestra herramienta de polilínea y vamos a utilizar nuestros snap para poder hacer nuestro primer plano con las líneas referenciales. En este caso vamos a hacer la línea que conforma los 10 metros, 20 metros hacia este sector. Hacemos clic y como vemos ya tenemos nuestra primera línea. Vamos a conformarnos nuestra siguiente línea, 10 metros hacia abajo, nuevamente 20 metros hacia este sector y finalmente vamos a cerrar este elemento. Una vez que nosotros tenemos esto, ya tenemos nuestras primeras líneas trazadas.
Nosotros hemos trabajado en este momento con polilínea, por lo que tenemos una pieza completa que por el momento vamos a dejarlo así. A continuación vamos a colocar las líneas que nos marcan la referencia de la vía. A continuación vamos a colocar las líneas de referencia que nos marcan la vía. Para esto vamos a colocar otra línea o polilínea como referencia desde este sector, marcado hasta acá. Voy a colocar escape y me dice que para esta línea que nos marca la acera tengo una distancia de 1,50. Vamos a hacer offset. Le vamos a dar una distancia de 1,5. Colocamos enter. Seleccionamos la línea y colocamos nuestra siguiente línea. Colocamos escape y vamos a colocar esta línea que se constituiría en el eje de vía, que nos indica que está a 6 metros de distancia. Vamos a colocar nuevamente offset. Colocamos 6 la distancia, colocamos enter y marcamos la distancia desde acá hasta acá. Como sabemos que en el otro sector también tenemos 6 metros, vamos a volver a utilizar ese comando sin desmarcarlo, sin colocar escape, y vamos a seleccionar esta línea para tener los otros 6 metros. Colocamos escape y ya tendríamos las líneas marcadas. Ahora vamos a colocar nuevamente offset. Vamos a colocar 1,5. Vamos a colocar enter y vamos a seleccionar esta línea para tener la otra línea que nos marca la acera. Colocamos escape y tenemos ya marcado nuestra calle con su eje de vía y sus aceras, tal como en el ejemplo lo tenemos. Este elemento que tenemos acá es una línea que nos marca como línea de corte, indicándonos que solamente vamos a ver el plano hasta ese sector. ¿Cómo marcamos o cómo realizamos esa línea? Vamos a utilizar una polilínea. Como es una línea de corte, solamente es una línea referencial, vamos a marcar de forma directa este elemento y podemos marcarlo simplemente como línea de referencia para poder tener esta nuestra línea de corte. Que al ser un elemento de referencia, si bien se muestra en el dibujo marcado de una forma, podemos variarlo. Vamos a recordar nuestro comando trim, tr, 2 veces enter, para poder ir marcando los elementos que vamos a borrar. Una vez que hacemos esto, lo único que nos faltaría sería extender estos elementos para que se noten como lo que tenemos acá. Podríamos hacer línea por línea, o como en estos casos nosotros ya trabajamos con elementos de referencia, también podemos agarrar de otro dibujo, o una vez que nosotros ya tengamos
marcado nuestro elemento y podemos copiar. Hacemos clic derecho, copiar selección, vemos un elemento de referencia y podemos automáticamente copiar donde nosotros querramos. No nos olvidemos que para marcar el terreno hemos utilizado el snap. Vamos a desactivar y voy a colocar en este sector. Hago un clic, coloco escape y ya tengo mi elemento colocado, listo para poder utilizar. Nuevamente colocamos trim, TR, 2 veces enter y borramos los elementos que no quiero que sobrepase. Como ven, una vez que nosotros ya tenemos estos elementos o podemos copiar estos elementos de otros planos, tranquilamente podemos utilizarlos para acortar tiempos en los procesos de diseño o en los procesos de conformación de nuestros planos. De la misma forma podemos agarrar y podemos reemplazar estos elementos con otros que nos permitan acortar los tiempos en este proceso de realización de nuestro plano. Tenemos dos formas de copiar y pegar. Si yo a este elemento seleccionado voy a copiar simplemente haciendo control C, automáticamente me indica que se ha copiado 14 elementos. Si de la misma forma como utilizamos en Word o cualquier otro programa, hacemos control D, se pega automáticamente al hacer clic. Este elemento que vamos a ver es un elemento completamente igual al original. Si nosotros a este mismo elemento que hemos copiado hacemos control shift B, me va a aparecer nuevamente el elemento y al hacer clic me voy a dar cuenta que este elemento se ha copiado como grupo. ¿Qué significa eso? Que este elemento no es individual en sus piezas como el elemento de arriba, sino que es un elemento que se ha copiado en conjunto. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, si yo tuviese cualquier cantidad de líneas, no tendría que seleccionarlas una por una o utilizar la selección para marcar de esta forma, sino simplemente al hacer clic en una parte de nuestro dibujo ya tendría selección. Y una vez que yo tenga seleccionado, lo único que hago es ubicar en el sector que yo vea conveniente. Voy a borrar este otro elemento y voy a utilizar como referencia para poder mover este elemento acá. Muy bien. De esta forma tenemos copiado y pegado este elemento como conjunto. Y una vez que ya está colocado en su lugar, puedo utilizar el comando para poder desenlazar todos los elementos y automáticamente ya vuelve a ser un elemento conformado por varias piezas. Vamos a ir a el comando pegar y tenemos estas opciones, las que hemos visto justamente hace un momento.
La primera, que es para poder copiar y pegar un elemento tal y como está. El segundo, que es el que nos muestra para poder pegar en bloque o en conjunto. Vamos a saltarnos a la cuarta, que es pegar en la posición original de coordenadas, que lo vamos a ver después con otro ejemplo. Para la conformación de nuestro trabajo, ahora continuaremos haciendo el resto de los elementos. Vamos a colocar ahora las letras que corresponden tanto a las cotas como a los elementos referenciales, como vemos acá. Para colocar el nombre de la calle, vamos a utilizar nuevamente nuestro comando texto y colocando en cualquier sector voy a escribir calle sin denominación. No nos olvidemos que esto nos ayuda a ir colocando la distancia de nuestras letras. Como en este caso son muy grandes, puedo agarrar y puedo disminuir. Para ir a colocar donde nosotros necesitemos. Como este elemento está en posición vertical, lo único que nosotros vamos a hacer es aplicar la herramienta rotar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos la posibilidad de hacer clic derecho y podemos buscar este elemento que nos permitirá rotar. Vamos a hacer clic y nos va a decir que especifiquemos, como vemos acá en la barra de comandos, el primer punto que nos va a dar la base. Y como vemos, ahora ya puedo rotarlo. Tenemos de referencia nuestros elementos que nos van a permitir indicar que está a 90 grados o de forma perpendicular. Hacemos el siguiente clic y ya tenemos el elemento listo para poder colocarlo en la posición. Hacemos un clic para poder tener la referencia, lo ubicamos y estaríamos teniendo el nombre ubicado en el lugar. Para hacer el siguiente vamos a utilizar el mismo, clic derecho, copiar el primer punto de referencia y ponemos en el lugar con el siguiente clic. Colocamos escape, vamos a hacer doble clic y vamos a cambiar a eje de vía. Una vez que nosotros tengamos esto, ya podemos cambiar el tamaño de las letras o podemos utilizar el comando escala para poder cambiar el tamaño de nuestras letras. Vamos a colocar mover y como vemos ya tenemos conformado nuestro eje de vía en la posición indicada. De la misma forma vamos a colocar nuevamente el texto para ubicar lo que nosotros vamos a colocar en este caso como colindante vecino 2. Otra forma de poder llegar a la dimensión que tenemos acá, una vez que nosotros tengamos
tengamos como referencia este elemento es copiar las propiedades y dimensiones de esto. Para esto vamos a colocar la dimensión en uno de nuestros elementos que nosotros querramos. Vamos a colocarle 0.70 y una vez que tengamos este elemento, vamos a poder copiar como nosotros querramos en este elemento como referencia. Voy a escribir nuevamente acá lo que nos corresponde a los siguientes textos y vamos a ver la aplicación de ese elemento. Colindante vecino 3. Muy bien. Entonces, para no volver a colocar las mismas o el mismo procedimiento anterior, lo que yo puedo utilizar es copiar las propiedades de este elemento para poder aplicarlo a este elemento. Para eso yo tengo esta herramienta que nos va a permitir copiar justamente esas propiedades. Vamos a hacer clic y nos dice que seleccione el objeto, el primero con el cual vamos a tomar de referencia esas propiedades, que sería este. Hago un clic y me dice que coloque y seleccione cuál va a ser el objeto con el cual vamos a cambiar las propiedades. Como ven, cuando ya me acerco a este elemento, automáticamente tiene las propiedades de nuestro primer objeto. Hago clic y ya tengo el elemento con las mismas dimensiones que el primero. Voy a colocar Enter y ya tendría este elemento listo para poder colocarlo en su lugar. Como este elemento está de forma vertical, este nos puede servir para poder copiar y pegarlo en este sector. Voy a hacer doble clic, escribimos colindante vecino 1. Cuando hago clic en la parte externa a nuestro texto, automáticamente cambia. También podemos ver, si yo hago doble clic en este elemento, se nos abre el menú emergente y de contexto en este sector, que nos permite editar lo que estamos viendo solamente para este elemento. Podemos agarrar y hacer simplemente tiquear para poder cerrar estas propiedades y terminar la edición de este elemento. Vamos a volver a recordar que podemos agarrar, copiamos las propiedades de uno de estos elementos, que en este caso quiero cambiar este tamaño de texto para que sea igual a este. Entonces nos dice que una vez yo hago clic en copiar nuestras propiedades, selecciono el elemento que quiero que sea de referencia y nos dice que ahora pongamos este elemento con las dimensiones de el primero. ¿Qué es lo que ha pasado? Una vez que he hecho aplicar las propiedades de este elemento a este que estaba inclinado, también nos vuelve a la misma orientación que el primero. Entonces lo que yo puedo hacer simplemente es clic derecho, rotar, utilizo un punto de referencia y lo único que voy a hacer es colocarlo de forma vertical. Como en este momento no tengo las restricciones del snap, puedo hacer clic acá y automáticamente ya está puesto
de forma vertical. Voy a hacer clic y voy a ubicarlo en este sector. Entonces, una vez que yo ya tenga estos elementos conformados, ya puedo revisar que acá, por ejemplo, me hace falta una N, acá también. Como ven, todo es configurable y editable. Quien diseña o realiza la conformación de este plano tiene la potestad de poder colocar bajo las normas con las cuales los entes gubernamentales o municipales nos dan como referencia los elementos con cuales conformar nuestros planos. Finalmente, vamos a ir colocando elementos referenciales como la superficie, que como tenemos acá como referencia un terreno de 20 por 10, nos daría 200 metros cuadrados. ¿Cómo verificamos eso? Si nosotros tenemos este elemento como una polilínea cerrada, vamos a poder ver en propiedades justamente la superficie de este rectángulo que tenemos conformado. Si nosotros tuviésemos este elemento de forma individual, no podríamos verlo. Entonces, para eso, recordamos, podríamos utilizar el comando boundary para poder hacer acá la conformación de una polilínea que conforme todos los lados y tener posteriormente un solo elemento. No vamos a utilizar en este momento, simplemente vamos a ver con el comando unir estos elementos. Aquí podemos ver que como estaba conformado hace rato con una línea de la misma dimensión, ahora la que marca es una línea que va en toda la parte de la acera y no me va a permitir unir este elemento que ahora está unido con este elemento. ¿Qué es lo que está pasando? Es que tenemos doble línea. Esta es la primera línea. Voy a agarrar y voy a mover. Y como ven, esta es la segunda línea. Voy a hacer Control Z para poder volver a ubicar en su lugar. Tengo la posibilidad que una vez que selecciono este elemento, miren, no me permite seleccionar el elemento que conforma el terreno, que solamente va desde acá hasta acá. Eso es porque, si recuerdan, nosotros primero hemos hecho el terreno y posteriormente hemos marcado esta línea. Eso significa que esta línea está sobre la línea que está conformando el terreno. Para eso, al igual que en un programa de Office, puedo seleccionar, puedo hacer clic derecho y tengo una opción que me dice el orden con el cual yo puedo utilizar, puedo ver estas líneas. Voy a colocarlo y voy a mandarlo en la parte de atrás. Y una vez que coloco, miren, me acerco a la línea y ya puedo seleccionar la línea individual. Entonces, si recuerdan, cuando hablábamos de que tenemos dos líneas, una sobre otra, y debemos de tener cuidado de
tener más de una línea en el mismo sector. Es justamente por este motivo. Ahora recién vamos a poder unir este elemento con este elemento para poder tener un solo elemento nuevamente en la parte de la línea. Puedo hacer clic derecho, me voy a propiedades y voy a verificar algunas cosas con este menú que nos sale a continuación. Acá me sale la configuración o las propiedades de este elemento. Una de las cosas que voy a ver son lo que nosotros vemos, en este caso el color de la línea, el layer o capa en el cual vamos a trabajar, que vamos a ver posteriormente este tipo de configuraciones. Vamos a ver el tipo de línea, algunos temas de escala de línea, los grosores, vamos a ver las transparencias y otros elementos que se van configurando a medida de que vamos conociendo un poco más el manejo de estas herramientas. Pero algunos elementos que sí nos interesa ver en este momento, por ejemplo, es ver que están ubicados en una posición respecto al eje X y respecto al eje Y. No tenemos el eje Z, que sería la elevación, porque en este momento estamos trabajando en dos dimensiones, solo en el eje X y en el eje Y. Y en referencia a este nuestro eje de coordenadas que nosotros tenemos acá, está justamente en la posición 1146.42 y 1442.6. Eso en referencia al eje de coordenadas, que sería este, el punto 00. Posteriormente vamos a ver un poco más sobre ese rango que tiene en los ejes de coordenadas. ¿Qué es lo que nos interesaba ver? Es la superficie. Acá nos dice que tiene una superficie de 200 metros cuadrados y efectivamente aquí vemos el área de ese elemento, que es de 200 metros cuadrados. También podemos ver lo que es el perímetro, que nos indica que tiene 60, que no es otra cosa que la suma de cada uno de los lados, que sería 20 más 10 más 20 más 10, total 60. También nos indica que el objeto está cerrado. Voy a cerrar este elemento y vamos a continuar haciendo nuestro ejercicio. Una vez que yo tengo esto, voy a empezar a colocar estos elementos. Como nosotros tenemos círculos, también tenemos elipses, que lo utilizamos en este caso solamente como elemento de cierre para marcar el código del manzano, el número del lote y en este caso la superficie. Voy a utilizar, acá tengo el elemento elipse y simplemente voy a hacer clic para poder tener los elementos de referencia. En este caso voy a hacer simplemente un elemento y con lo que es escala voy a darle la posibilidad de hacer a la medida que yo necesite. Una vez que tengo ya la medida, voy a colocar en la parte central. Si quiero ser un poco más exacto, puedo utilizar como elementos de referencia estos elementos. Vamos a colocar mover y aquí ya me va a marcar, miren, el eje de nuestra elipse para que esté completamente en el centro.
Creo que todavía no está en el centro. Vamos a desplazar un poco más para poder ver de mejor manera dónde está el centro de esta elipse, que es esta cruz. Y ahora sí vamos a poder colocar en el centro de este dibujo que nos representa un lote de terreno. Entonces, como ven, ya está ubicado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esos elementos de referencia nos pueden servir para poder conformar estos elementos que nos divide justamente los datos que está representando en este sector. Entonces, para efectos de conformar eso, lo que yo voy a hacer es hacer un offset a este elemento. Le voy a poner un offset de 3 para ver. No, 3 es mucho. Offset de 1 metro. Vamos a colocar. Creo que sí, 3 estaba bien. Volvemos. Offset 3. Enter. Y lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a utilizar trim 2 veces enter y vamos a ir borrando estos elementos que son los que nos dan la referencia para posteriormente borrar esto. Bueno, finalmente vamos a hacer una línea de referencia. Las voy a marcar simplemente aquí. No nos olvidemos que también podemos utilizar el comando mirror o espejo para poder tener este elemento equidistante en este sector. Mire, marcamos, utilizamos trim nuevamente, doble enter y ya tendríamos nuestro elemento conformado. ¿Qué nos toca hacer? Colocar los datos correspondientes. Vamos a seleccionar esto, vamos a copiar acá, vamos a hacer doble clic y vamos a cambiar los datos según lo que corresponde. Este mismo elemento nos puede servir para colocarlo en este otro sector. Vamos a utilizar este elemento de referencia que podemos marcar desde acá hasta acá. Pero debemos de tomar en cuenta de que esos cuadraditos de referencia que nosotros tenemos al momento de mover, a veces se nos marca cuando estamos acercándonos en otro sector. Entonces debemos de tomar el cuidado necesario para poder ubicar donde nosotros necesitamos. Vamos a marcar y vamos a configurar según el requerimiento. Y bueno, si nosotros tuviésemos que conformar ya de un plano existente, por decirles de nuestro primer plano referencial, podemos copiar y podemos pegar ya este elemento. Una vez que nosotros tenemos esto, ya estaríamos acercándonos a concluir tal como tenemos en el ejemplo. Vamos a continuar colocando este nuestro elemento, que es una cota de nivel, que no es otra cosa que, si nos vamos acercando, un dibujito conformado con un círculo de una determinada dimensión, otro círculo
que nos está dando el borde externo es una cruz que parte de la parte central vamos a ayudarnos con estos elementos. Vamos a hacer trim, 2 veces enter, y para no hacer la línea de acá hasta acá voy a extender esta línea hasta este sector. Vamos a acordarnos el comando extender, vamos a hacer clic y nos dice cuáles son los elementos de referencia con los cuales vamos a trabajar. Quiero que se extienda hasta acá. Nuevamente coloco enter y tengo que escoger cuál es la línea que se va a extender, que quiero que sea esta. Voy a hacer clic, coloco enter y ya se extiende. Vuelvo a utilizar el comando extender. Si utilizo el comando extender 2 veces, es decir, coloco enter y nuevamente enter, eso nos va a permitir extender la línea a cada línea que vaya intersectando. Por ejemplo, miren en la parte inferior, va a hacer clic y va a intersectar al primer elemento con el cual se encuentra en el campo. Hago clic, nuevamente hago clic y ya está en esta parte. ¿Para qué me sirve eso? Para justamente llegar paso por paso al elemento que yo quiero. Por ejemplo, puedo hacer clic aquí, otra vez clic aquí y así hasta donde yo necesite. Pero como ven, estaría haciendo varios clics y la idea se trata de optimizar. Entonces voy a borrar nuestro elemento. Nuevamente voy a borrar. Y quiero que se extienda, no quiero hacer clic aquí, 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 hasta acá. Voy a utilizar extender nuevamente. Coloco solamente un enter y digo que quiero que se extienda hasta este elemento. Por lo tanto hago clic aquí. Y le digo que quiero que se extienda nuestra línea esta. Hago clic. Perdón, me he equivocado. Voy a colocar escape. Voy a volver a explicar. Colocamos extender. Y me dice que yo voy a colocar el elemento hasta el cual quiero que se extienda. Selecciono este. Coloco enter y ahora me pide que coloque o que escoja la línea que quiero que se extienda. Entonces es esta la línea, coloco clic y ahora sin tener que hacer varios clics automáticamente ya está hasta la línea que yo he dado como referencia. Voy a hacer control Z porque en este caso estoy haciendo mi círculo. Entonces para esto lo único que tengo que hacer es trim, 2 veces enter y puedo eliminar elemento por elemento, pero como en este caso simplemente es de referencia, puedo suprimir toda la circunferencia. ¿Qué nos faltaría? Colocar estos elementos de relleno. Vamos a recordar que nosotros podemos utilizar hatch. Estos hatch que decíamos los vamos a utilizar como elementos sólidos o podemos utilizar, como en este caso, estas líneas que tenemos en una inclinación de 45 grados. Vamos a irnos a los hatch y vamos a hacer en este caso la selección de ese elemento para que nos salga la opción que, recordando el manejo de estos elementos, nosotros habíamos utilizado en las anteriores clases sólido para poder colocar un color, pero en este caso vamos a hacer clic en este elemento para poder simular lo que nosotros habíamos visto acá. Acá podemos encontrar elementos como lo que es el sólido para tener un color
directo y para tener algunos elementos que podemos utilizar, como por ejemplo líneas inclinadas un poco más cercanas, con líneas segmentadas, elementos cuadrangulares, elementos que simulan a lo que es bloques de hormigón o ladrillos de cerámica y algunos otros elementos que nos van a ir sirviendo al momento de conformar nuestros planos. También podemos utilizar elementos degradados, es decir, utilizando dos tipos de colores y, como ven, con el degradado correspondiente. Para simular lo que nosotros estábamos viendo, vamos a utilizar este elemento y no se olviden que esto nosotros podemos utilizarlo haciendo como un clic en la parte interna de los elementos o seleccionando los objetos. En este caso, si yo selecciono un objeto, va a querer seleccionar todo el círculo. Miren. Pero si yo selecciono, en este caso, un punto de referencia, puedo marcar solamente lo que requiero. Cuando yo hago clic en la parte interna, automáticamente ya se genera el hatch. Si yo vuelvo a hacer clic en esta otra parte, nuevamente se genera el hatch. Voy a colocar Enter y ya está el elemento conformado. Voy a copiar este elemento en la parte de al lado para poder ver una diferencia. Cuando yo tengo este elemento sin este hatch, miremos, tengo el hatch como un conjunto, como un grupo. Si yo vuelvo a hacer el hatch, pero en este caso utilizo el primer clic acá y coloco Enter, puedo volver a llamar con un Enter al mismo comando y puedo volver a hacer clic y otro Enter. Entonces voy a ver que son elementos separados y acá es un elemento solo. Entonces existen estas diferencias que nos va a permitir poder acortar tiempos en el proceso de conformación o diseño de un plano. Vamos a borrar vamos a utilizar este elemento para poder llevar, como vemos acá, es un elemento conformado por varias partes. En este caso voy a seleccionar todo este otro elemento, voy a hacer cortar, control X, que me va a permitir cortar, y lo voy a llevar donde quiero que esté, control B, que sería este elemento. Entonces no nos olvidemos que y muy bien, una vez que nosotros ya tenemos esto, lo que podemos hacer es simplemente copiar cualquiera de estos elementos para llevarlo en la posición en la cual nosotros queremos que esté. En este caso voy a agarrar esto, voy a eliminar y voy a utilizar estos que ya están conformados. Voy a copiar la selección y una vez que yo tengo el elemento de referencia, voy a desactivar el snap. Puedo colocar donde yo vea conveniente. Entonces vamos a colocar acá estos elementos que nos marcan
el nivel en las 4 esquinas nos va a permitir la simbología que nos exige, en este caso, la normativa para la conformación de este tipo de planos. ¿Qué nos falta? Colocar la referencia de la altura con la cual nosotros estamos marcando esta cota de nivel. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos agarrar y podemos escribir que en este caso nos va a ser como referencia este elemento. Nos vamos a acordar que podemos copiar las propiedades de un determinado elemento y colocarlo en la posición que nosotros tengamos que requerir. Ahora, si se dan cuenta, nosotros hemos copiado estos elementos en cada esquina, pero estos elementos ahora como que ya no nos sirven, porque sería más fácil no tener estos elementos y directamente copiar desde acá, haciendo la selección, copiar esa selección y ya tendríamos estos nuestros elementos copiados en el sector. Vamos a copiar acá. Aquí nos dice que tenemos 0.70. Y vemos todavía que el tamaño del texto es un poco diferente. Y vamos a copiar las propiedades. Si se dan cuenta, el manejo de estos elementos, si bien las herramientas son las mismas, nosotros podemos decidir cómo utilizar estos elementos y en qué orden para hacer más fácil el trabajo. Muy bien, lo último que nos falta es el tema de estos elementos que ya hemos visto que podemos utilizar. Este mismo, vamos a copiar, vamos a seleccionar. Y nos dice que la distancia a la esquina corresponde a 40.13 metros lineales. Entonces, no nos olvidemos que podemos copiar, en este caso para acortar tiempos, porque si no la práctica se va a extender, voy a hacer directamente en este sector. Y este mismo voy a utilizarlo en la parte superior. En este caso es 20.13. Lo último que nos faltaría sería esta flecha. Como ven, esta flecha no es otra cosa que una polilínea simple que lo vamos a hacer de esta forma. Para colocar esta flecha en este sector puedo copiar, puedo pegar acá, roto, o simplemente puedo utilizar el mirror como elemento
de referencia. Hasta acá tendríamos conformado nuestro plan. Para la siguiente estaríamos viendo el tema de acotaciones. Vamos a configurar nuestras cotas, ya que actualmente si utilizamos las cotas que tendríamos, en este caso, miren, nos saldría así. Entonces, para la siguiente clase ya vamos a aprender a configurar de manera más detallada los elementos para poder llegar a este detalle que tenemos en este momento. Con esto me despido y gracias por su atención.